Ese es un plano de detalle arquitectónico. El plano estructural lo trabajamos el año pasado y hablábamos de zapatas, de vigas, de fundación, de losas, de pilas. ¿Sí se acuerdan de esos términos o no? No, no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Más o menos. Me acuerdo de uno que otro. ¿De qué se acuerdan? Que necesito saber qué saben. Necesito saber qué recuerdan para ver qué es lo que vamos a hacer. O no recuerdan nada. Empiezo desde cero, o sea, jamás han hablado o han escuchado hablar de un plano estructural. Profe, son como, o sea, Donde, para, profe, o sea, son como, como dale. elementos que le dan estabilidad a una estructura. Elementos que le dan estabilidad a una estructura. Listo. Vale, ¿qué ibas a decir? No, profe, eso. Muy bien. El plano estructural es el plano del soporte del edificio, es decir, vigas, columnas, losas y fundaciones. Y en términos de fundaciones, hemos trabajado varios tipos de fundaciones. Dani, ¿qué vas a decir? Profe, el plano estructural también es como la manera de asemejarse más al proyecto, por ejemplo, lo que vienen siendo los bocetos. No, Es una posibilidad. Lo que pasa es que el boceto puede aparecer en cualquier parte del proceso de diseño. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de planos que hemos trabajado, ¿cierto? Plano arquitectónico, que es el que más se relaciona con los bocetos que menciona Daniela, que es como el de distribución, ¿cierto? De espacios interiores. El plano hidrosanitario, que ya sabemos que es el que representa qué. Las tuberías, canales de agua, Muy bien. Y el plano eléctrico, que representa qué. pues la electricidad, la casa, la energía. Muy bien. Y el año pasado hicimos un cuadro comparativo entre el cuerpo humano y el sistema y los sistemas de la edificación y comparábamos el plano hidrosanitario con qué. ¿Se acuerdan de ese cuadro comparativo? con el sistema digestivo no era. Muy bien, Dani, así es, con el sistema digestivo. Y el eléctrico, ¿con qué lo comparábamos? Con el nervioso. Muy bien. ¿Quién le está sapeando por allá, Dani? Profe, me estaba acordando, si es que yo no soy tan bruta. Jamás he dicho eso y usted tampoco se diga eso, que eso suena terrible. Ustedes no son brutos, son olvidadizos, que es muy diferente. Y no, como que se les olvida que hay que guardar esa información acá y acá, ¿cierto? Pero es muy bien, Dani, así es, esa es la actitud que necesitamos. Y comparamos también el sistema arquitectónico con un sistema de la piel, que ¿cuál era? Ah, es que con un sistema, véame pues cómo les sapeo la respuesta. Con un sistema del cuerpo, que era ¿cuál? Pues ya les dije. De la piel. Muy bien, Dani, eso. Y entonces decíamos que en el edificio, aparte de arquitectónico, podía tener un nombre específico, que era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Que es lo que nosotros dibujamos mucho. ¿Sí se acuerdan? Una fachada. Muy bien, hey Dani, genial, eso es, eso es. Listo. Entonces, ahora vamos a retomar con la parte de estructura, ¿cierto? Entonces, nosotros el año pasado veíamos que la estructura se parece a qué sistema de nuestro cuerpo. A los huesos o los músculos. ¿Cuál es? El ¿Cuál es? óseo. Al El óseo. óseo. Muy Óseo. bien. Al sistema óseo. Y cuando nosotros hablamos del sistema óseo, hablamos del que da soporte, ¿cierto? Es decir, los huesos, ¿sí? Y, por ejemplo, la columna. Eso para nosotros, miren que incluso en los dos sistemas, en los dos cuerpos se llama igual. En el cuerpo humano se llama columna vertebral y en el sistema de arquitectura se llaman columnas y vigas, ¿cierto? Entonces, dentro del sistema estructural de un edificio, sea una casa de un piso, de 2 pisos, de 20 pisos, hay varias posibilidades de trabajo. Les voy a mostrar la guía del año pasado donde trabajaron eso para que en estos días la vuelvan a mirar y la recapitulen, porque eso es parte del proceso que vamos a hacer
este año. Listo, espérenme, yo la busco. Ah, no, ya sé dónde la va a buscar. Entonces, veíamos. Por acá, por acá. Bueno, mientras yo paso esto, si haya abierto la ¿qué recuerdan? ¿Vamos claros hasta ahí de lo que hemos trabajado o hay dudas? Sí, pero estamos claros. Listo. Entonces, vamos a ver esto acá, vamos a compartir acá. Entonces miren que acá nosotros hablábamos de un sistema aporticado, ¿cierto? Hablábamos acá de sistemas aporticados, de sistemas de muros estructurales, aligerados y cerchas, ¿cierto? Y hablábamos, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos a principio de año, hace como 2 o 3 semanas, que veíamos cómo se representaba una zapata, cómo se representaba una viga de fundación. ¿Sí recuerdan eso? ¿O no? Chicos. Gaby, si estás hablando, estás con el micrófono apagado, si alguien más está hablando. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, ¿sí recuerdan eso o no recuerdan eso que estábamos viendo? De mi parte, más o menos. Bueno, entonces venga, miremos esto acá de este ejercicio que nosotros lo hicimos. Entonces, miren, que hablábamos de qué es un plano estructural, qué es una zapata. ¿Recuerdan que esto lo hicimos? ¿O no? Pilas. Más o Sí, menos. Resulta que nosotros hicimos esto hace 2 semanas, no entiendo cómo no lo recuerdo. Y hablábamos de que era una pila, que era un canson, que era un pilote. Que se acuerdan que ustedes me preguntaban que cuál era la diferencia entre uno y otro. Yo les explicaba que el tamaño. Y que nosotros tenemos dentro de las guías varios sistemas estructurales que hacen referencia, primero, a cuáles son las condiciones que necesita el terreno, perdón, el edificio para estar en ese terreno. Si sirve más que sea una estructura ligera o si sirve más que sea una estructura tradicional, es decir, con columnas y con vigas, ¿cierto? Dentro de estas preguntas que les hacía, ustedes entienden que es una columna, ¿cierto? Sí. ¿Qué es una columna? El soporte para mantener el edificio a flote, pues para que no se caiga. Listo, eso es uno de los soportes. ¿Ese es un soporte que horizontal o vertical? Vertical. Vertical, Listo, soporte vertical. Las columnas, perdón, las vigas, vertical o horizontal. Horizontal. Listo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Recuerdan que es el Steel Deck, que les mostré fotos y todo? Sí, profe. ¿Qué es el Steel Deck? ¿Qué foto recuerdan que les mostré?
Profe, es un sistema encofrado. Por ahí va, es el que es la losa metálica por debajo y que tiene Esos son los que se acoplan a estructuras metálicas, si no estoy mal. muy bien, ese es el que se combina con columnas y con vigas metálicas, ¿cierto? También tenemos columnas que pueden ser no solo en concreto, sino también en estructura metálica o en madera, o también las hay ¿cómo se llama? En bambú, que es un tipo pues de madera, pero también por el acabado como es circular se ve un poco diferente. ¿Sí reconocen ese tipo de columnas que les menciono ahí como a grosso modo? Y ese tipo de viga. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Dentro del plano estructural hay un elemento muy importante que se llama fundaciones, ¿cierto? Las fundaciones son las que permiten que el edificio se sostenga, son las que van enterradas en el suelo, ¿sí? Pues cuando nosotros hablamos de suelo, tenemos que mirar los tipos de suelos, que ya no sé dónde tengo eso. Los tipos de suelo. ¿Ustedes conocen tipos de suelo o han escuchado hablar de que hay diferentes tipos de suelo? Chicos. ¿Se han Profe, escuchado pues eso? no distingo tipos, pero sí he escuchado que hay diferentes tipos de suelo. Pero también, pues sí, no sé cómo Yo igual, distinguirlos, pero también he escuchado. Listo. ¿Ven esa foto ahí, cierto? Sí, señora. Que dice A, B, C, D. Listo. Resulta que dentro de los tipos de suelo existe varios que según la capacidad portante, es decir, como según la capacidad que tiene de cargar peso, sirven o no sirven para construcción, ¿sí? Entonces, hay suelos, el primero se llama el capote, que es como esa tierra negra que utilizan para sembrar, ¿cierto? Eso es tierra abonada. Esa tierra sirve para la vida, para mantener árboles y flores vivas, pero no sirve para la construcción, ¿sí? Luego están los limos. Los limos son como pisos que son buenos para no, perdón, primero van las arcillas y luego los limos. Entonces las arcillas, pues son cuando uno va por la carretera que ve como un pedazo de línea negra, luego ve un pedazo de línea como naranjadita o café clara. ¿Sí les ha tocado ver eso? Miren acá, sí. ¿cierto? Entonces, este tipo de suelo se llama arcilla o suelos arcillosos. Esos suelos, como absorben tanta humedad, no son buenos para la construcción, ¿cierto? ¿Que se puede construir ahí? Sí, pero que no son buenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque requieren entonces que haya un tipo de fundación diferente o más profunda que una fundación normal en un suelo portante bueno, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Claro. Sí, Listo, resulta Ese, que luego ese no se utiliza mucho como para las fachadas. Lo que pasa es que hay un tipo de piedra que es como la piedra caliza o la piedra, ¿cómo se llama esta piedra? Es como tipo mármol, que uno ve canteras, por ahí ve muchas canteras. De hecho, aquí saliendo de Medellín hay una, ¿cierto? Esas canteras sirven para ese tipo de piedras y esas se utilizan en fachadas, pero normalmente ese para suelo y para construir sobre ellas no son tan útiles, precisamente porque hay que hacer fundaciones muy profundas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Luego aparecen los limos, que son suelos que no son tan naranjados, son más bien cafecitos, que son más granulares, es decir, como si fueran una arena compacta. No sé si me entienden más o menos como la sensación, ¿sí? ¿Conocen el mar? ¿Han caminado sobre arena? Sí. Listo, es como una arena que está compacta todo el tiempo, no así granular, como nosotros la vemos en las playas, sino que está como siempre juntica,
¿sí? Digamos que esa es una descripción como muy básica del limo. Y luego vendría el suelo portante, es decir, la roca. Se supone que uno siempre debería construir sobre piso portante, sobre roca. Eso a veces no pasa, porque muchas veces ese suelo portante puede estar a 20 o 30 metros de profundidad, pero es una alternativa, ¿cierto? Entonces, según la posición en la que esté ese suelo portante, es decir, esa roca donde nosotros nos vamos a parar, o ese suelo que es muy compacto, que es muy, pues que las piezas son muy juntas y que dan mayor estabilidad, pues entonces dependiendo de eso se construye el tipo de fundación, ¿cierto? Entonces, ¿entienden el concepto de fundación o no entienden el concepto de fundación? Sí, profe, yo sí lo entendí. Listo. Yo creo que yo les voy a pasar este documento. Es un dibujo básico, entonces si nosotros lo trabajamos, nosotros trabajamos esto. Profe, no, que yo me acuerdo. Listo. Ese es un ejercicio que yo no sé nosotros por qué no lo hicimos. Se los voy a proponer entonces para la siguiente guía, para que hagamos un repaso de fundaciones. ¿Y qué les voy a proponer? Básicamente que hagamos un cuadro como este, solo que ustedes mismos hagan la consulta y la investigación y el dibujo, ¿cierto? Con unos muy específicos. ¿Por qué? Son los que más vamos a utilizar. Entonces necesito que hagamos unas fichas técnicas, ¿cierto? Fichas técnicas de esas fundaciones específicas. Resulta que hay fundaciones de 3 tipos, superficiales, intermedias y profundas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fundaciones superficiales, son fundaciones que no exceden los 3 metros. Cuando son cimentaciones superficiales no exceden los 3 metros, cuando son intermedias no exceden como los 7 metros, y cuando son cimentaciones profundas pueden llegar hasta 50 metros o más, ¿sí? Y según eso, según ese tipo de profundidad, es el tipo de fundación que se crea. Entonces, esto está al revés, vamos a ir a estas losas. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de fundaciones superficiales, hablamos de vigas de fundación, hablamos de zapatas incluso y hablamos de losas flotantes. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre esas 3? Están acá, ¿cierto? La zapata, la viga de fundación y la losa flotante. Chicos. Estefa, si estás hablando, estás con el micrófono apagado. O son mis ganas de que ustedes hablen. A ver si alguien me ayuda ahí, pues. Seba, que se aceptas porfa a Natalia que se le salió. Ya, la acepté, Majo, gracias. Chicos. Profe, yo no entiendo, pues analizo y no entiendo. Listo, ¿qué no entiendes? O todo lo que he dicho hasta ahora. No, todo no, pues de esto de la superficie. Listo. Ok, entonces vamos a retomar. Dije que las fundaciones superficiales son de ¿cuántos metros de profundidad? 3 metros. Listo. O sea, cuando yo encuentro suelo portante, es decir, suelo sobre el que se puede construir a más o menos 3 metros, yo puedo decir que estoy haciendo una fundación superficial, ¿cierto? Y les dije que hay 3 tipos de fundaciones superficiales. La primera es la zapata, la segunda es la viga de fundación y la tercera es la losa flotante. Entonces, yo sé que ustedes no saben esos conceptos. Bueno, estoy asumiendo que no saben porque esto se supone que lo vimos el semestre pasado, ustedes no lo recuerdan. Entonces, vamos a asumir que no sabemos nada. Ustedes con la intuición, con lo que alcanzan a leer y con lo que ven en las imágenes, ¿qué entienden que es una zapata? ¿O qué entienden por zapata? Profe, ahí no ya es donde se viene y se basea como el concreto. Sí, muy bien. Es donde se basa el concreto. Listo.
en realidad en todas las fundaciones hay vaciado de concreto. La diferencia es la forma. Si ustedes alcanzan a ver estos dibujitos, ¿cierto? Miren, miren cómo es Esa la no es, esa no es como la que sostiene la columna o algo así. Sí, muy bien. Entonces, la viga y la zapata tienen una función muy parecida, ¿cierto? Profe, disculpa, es que se abrió como algo en tu computador, En el mío. negrito, y tapa eso, o no sé si me aparece solo a mí. Ah, Mario Amajo también. Y se tapa como cierta parte de la pantalla. Dios mío, ¿y qué se abrió? Esperen. Ya, ya. Ah, bueno, ya Ah, también. sí. A ver, ¿yo dónde estaba? No, estaba en este PDF. A ver si de pronto compartiendo solo el PDF. Ya, No, ya, profe, ya no sé. Sí, listo. Entonces, cuando hablamos de zapata, hablamos, es como un ensanchamiento de la columna, ¿cierto? Es como si yo hiciera una columna más ancha, pero no tan alta, sino más chiquita, ¿cierto? Eso lo entendemos. Y este es el ejemplo. ¿Sí? ¿Es claro eso? ¿No es claro? sí, ya, ya sí lo capto. Pues la de la zapata. Listo. Vamos paso a paso, no importa. Entonces, listo. La zapata es un ensanchamiento de la columna, ¿cierto? Y puede tener todas estas posiciones. ¿Entienden ese esquema o no lo entienden? Sí, sí. Entonces, puede ser central del todo, central hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, puede ser central hacia arriba o hacia abajo, o puede estar en la esquina. Eso depende de la ubicación en el lote y depende de la construcción del edificio, ¿sí? Entonces, una zapata está constituida por estas cosas que aparecen acá. Dice, la zapata es eso que está más ancho, ¿cierto? El dado aparece luego encima, que es como el punto de conexión o el nodo que conecta los estribos y la estructura interna de la columna con la estructura interna de la zapata. ¿Listo? Eso es claro. Más o menos. ¿Qué no es claro? Será mejor que se los dibuje, a ver si de pronto así es más claro. Sí, sí, dibuja y va explicando. Pues porque es que es claro porque ya nos explicó qué es y obviamente pues yo lo entendí. Pero no como que sea algo fijo ya. Espérame. Pues. Que no he podido conseguir el tablero para poder estar borrando y no gastar hojas. Espérenme, pues, lo ubico esto. Ahí la ven ya. ¿Cierto que sí? Creo que está bien. Ahí sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, vamos a empezar acá. Cuando nosotros decimos de fundaciones, ya quedó claro cuáles son las profundidades, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de zapata, estamos hablando de un elemento que es como, como si yo estuviera haciendo una columna más ancha. ¿Sí? Profe, estás dibujando más allá de la cámara. ¿Sí? Ah, es que no le di, nunca yo dejo de compartir. Tengo que destacar para todos. Ay, sí. Que hice un movimiento del trípode que tenía y no sé si ya me quedó muy bajito. ¿Será que ya quedó muy bajito? Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Entonces, cuando yo estoy dibujando zapata, digo que esta es la zapata, este es el pedestal y esta es la columna. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que hacer una proyección, digamos, y esta es la zapata, ¿cierto? Es decir, el soporte que me llega al suelo portante.
Este es el dado, que es la que me hace la conexión entre zapata y columna, y esta es la columna. ¿Sí? Ahí más claro. Sí, Demasiado. Ya. ¿Qué dijeron? Sí, profe, que ya se entiende. Listo. Mucho mejor, sí. Entonces yo puedo tener muchas posibilidades de columnas, perdón, de vigas, es que de vigas, dígame pues, de columnas sobre la zapata. Entonces yo puedo tener acá mi dado centrado. Sí se entiende la perspectiva, ¿cierto? Sí, señora. Yo puedo tener mi columna, perdón, mi zapata, mi dado a un lado y puedo tener ahí la columna, ¿cierto? Que ya sería acá encima. O yo puedo tener la columna centrada, ¿sí? Entonces, yo puedo ir desplazando esto por acá. Entonces, yo puedo tener acá centrada el dado, ¿sí? Y sobre el dado aparecer la columna. Hasta ahí ya sí está más claro. Sí, profe. Listo. Sí. Y esto hace referencia a esto que les estaba mostrando de las posiciones de la zapata. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Todo claro. ¿Sí o qué? Sí, señora. Clarísimo. Vamos ahora con la viga de fundación. ¿Qué pasa con la viga de fundación? Ustedes saben cómo funciona una viga normal, ¿cierto? Una viga aérea. En este caso, pues, la viga aérea es la que está entre el piso y el techo de mi casa. ¿Cierto que sí conocen eso? ¿O no conocen eso? Ah, bueno, miren el ejemplo acá de la zapata y del dado. ¿Cierto? ¿Sí saben de qué les estoy hablando con respecto a la viga o no sabemos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces resulta, vamos aquí. Resulta que entonces cuando yo digo que voy a hacer una viga de fundación, no, cuando yo digo es que voy a hacer una viga de fundación, si lo miro en planta, ¿cierto? Yo voy a tener mis columnas, es como una retícula. Ustedes saben que la viga y la columna se cruzan, ¿cierto? Que sabemos eso. Ay, ¿ustedes por qué no me dicen Profe, se le corrió. Oh, Ya está dibujando mucho más allá. ahí mejoró? No. No, tampoco, falta un pedazo. Te calmas que esto está como difícil de acomodar. A ver, lo voy a acomodar así. Ahí sí. Melo. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esto, listo. Entonces, cuando yo hablo de vigas de fundación, estoy hablando de una retícula que se forma, ¿cierto? Donde se cruzan vigas y vigas. Y sobre estos puntos que yo estoy haciendo negros, van las columnas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo tengo la viga de fundación, creo, yo que sí estoy dibujando donde se ve. Yo tengo viga de fundación, ¿cierto? Tengo columna. Y aquí al frente saldría la otra viga. ¿Sí? O sea, pasa esto. Esa es la viga de fundación y esta es mi columna. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. Sí, señora. Luego, Sí, ¿qué señora. pasa?
esta misma viga viene en esta dirección, ¿cierto? Y hace lo mismo, acá vendría la otra viga y acá la otra columna, ¿sí? Profe, pero solo es de la parte de, por decirlo así, del suelo o también cuentan las del techo. Pues suponiendo que tenga. Cuando estamos hablando de fundaciones, solo son las del piso. Cuando estamos hablando de vigas y columnas aéreas, estamos hablando de las que son en entrepisos, es decir, por ejemplo, del segundo piso hacia arriba. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. Sí, profe. Sí, profe. Vamos entonces con la tercera. Antes les comparto pantalla. Listo. La tercera entonces, bueno, y la viga de fundación ya les había mostrado cómo se hace. Hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Bueno, entonces acá dice losa flotante. La losa flotante es una combinación entre viga y zapata corrida. Es decir, la zapata corrida, me voy a devolver, es la que es una zapata continua. ¿Cierto? Entonces, la losa de fundación es, como su nombre lo indica, un elemento macizo, monolítico, que está apoyado sobre el suelo. Eso sirve para suelos que son como regulares, que son muy malos, ¿cierto? ¿Por qué sirve para ese tipo de suelos? Porque funciona con el principio de Arquímedes. ¿Ustedes saben cuál es el principio de Arquímedes? No, El que hace que los barcos funcionen, ¿no? Tampoco saben eso. no. Ay, no, muchachos, por el amor de Dios. Entonces, cuando hablamos del principio de Arquímedes, hablamos de el peso de un objeto que al estar en el agua desplaza su mismo peso. Pues, a grosso modo. Entonces, el elemento no se hunde porque el agua le está haciendo contrapeso, le está haciendo fuerza. Ese es el principio de Arquímedes. Cuando nosotros aplicamos eso acá en construcción, entonces vemos cómo la losa, como es un asunto macizo, monolítico, ¿cierto? Si yo lo pongo sobre un suelo que tiene agua, él no se va a hundir porque las cargas del piso le están haciendo esa fuerza que lo opone, entonces no lo deja hundir. ¿Sí me hago entender? Chicos. Sí. Sí, listo. Espérate que algo pasó. Es que eso también se le había... Profe, yo estoy acá con Majo, solo que es que a ella se le salió. Listo. Está bien. Ahorita acuérdense de poner los dos la asistencia. Listo, entonces ahí ya terminamos las fundaciones superficiales. Hasta ahí vamos claro, ¿cierto? ¿O hay dudas? Sí. Por mi parte, por ahora está claro, profe. Listo. ¿Y los demás? ¿Todo bien? Sí, Todo profe. bien. Todo bien. Listo. Entonces, yo creo que vamos a dejar ahí y más bien las fundaciones profundas y las fundaciones y las demás sistemas estructurales los vemos la próxima clase, ¿sí? Algo, para que podamos explicar la maqueta o si después de explicar la maqueta nos da para retomar, seguimos con las otras fundaciones. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿entendemos la diferencia entre esos tres tipos de fundación o no? ¿Sí? Sí, profe. Profe, yo tengo otra preguntita. Hola. Pues es para esto. De los balsos, ¿cuántos más o menos tienen que ser?
Ya vamos para allá. Ya vamos para allá por lo siguiente. Entonces, ustedes están viendo esta pantalla. Sí, Sí, señora. señora. Ah, bueno. Sí. Entonces, yo les dije que tenían que elegir. Ay, no, me va a tocar volver a acomodar esto. Entonces, la idea es que ustedes hagan una maqueta de detalle arquitectónico del sistema estructural. Entonces, ustedes tienen varias opciones. Una, que designemos para todos el mismo sistema estructural. Sí, Otra, pues que lo dividamos entre los 3 tipos de fundaciones superficiales que hemos visto para que trabajemos solo esos 3. pudiéndose elegir pues la primera, que era más fácil. Que sean facilistas. Pero bueno, entonces listo. No, Levanten profe, la no es mano. facilista porque es fácil para usted porque sabe, pero para mí es la más dura y eso que viene siendo la básica. A ver, ¿quién prefiere que trabajemos los 3 sistemas superficiales que acabamos de ver? Levante la mano. O sea, que designemos el grupo en 3 partes. ¿Sí me hago entender? ¿O ya se enredaron? No. Más o O menos. sea, Sí, Me cada puse a uno va procesar a tener mucho. que hacer una maqueta, muchachos, ¿cierto? Profe, que cada uno escoja el que quiere, no. ¿Cómo? Que Sí, cada uno escoja. pues esa es la idea, ¿cierto? Porque pues es verdad, no todos tenemos las mismas capacidades y puede que uno sí les dé para hacer el último, que pues que es más como complejo. Mientras que otros, pues nos da para hacer el primero, muy bien hecho, pero no, pero es como el más duro. A ver, pues, vamos a hacer lo siguiente. Yo les acabo de explicar los 3 sistemas de fundación. Eso lo entendieron, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Les voy a explicar cómo representar eso en el plano que tienen ustedes ahí que trabajar, porque recuerden que tienen que hacer el esquema rápido en mantequilla y la maqueta, ¿cierto? ¿Sí es eso claro? Sí. Listo. ¿Cómo es el esquema rápido? Pues espérenme, si esto imprime algún día. Váyanme haciendo preguntas o no tienen preguntas que hacer. Por ahora no. Pues yo le había preguntado a los vals, pero usted me dijo que ahora, entonces ya. Esto no quiere imprimir. Que eso depende del ejercicio que elijan. Pues como van a tener libertad de elegir cada uno pues cuál de las 3 hacen, cuál de las 3 fundaciones hacen. Entonces, la idea es que cada uno mire. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cierto? Me va a tocar como dibujar en el mismo plano. Primera posibilidad, que ustedes hagan zapatas, ¿cierto? Aunque hay que tener claridad en una cosa, y es que la viga... Lo que pasa es que la zapata y la viga siempre van como conectadas. Es decir, cuando uno hace zapatas, ¿cierto? También debe montar vigas para que se conecten las columnas, ¿sí? Entonces casi que el que elija hacer la zapata, pues de una vez va a hacer la viga y la columna. Mientras que la losa es... Bueno, en fin. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que quede Pero a mí me confunde, disculpa, a mí me confunde es cuando ya hay que relacionarla con eso. con el plano. Sí, profe, ahí es donde yo quedo ahí privo. Listo. Ustedes se acuerdan que estos son ejes, ¿cierto? Esto que aparece punteado. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Listo. Dentro de esos ejes, en estos puntos de intersección de los ejes es donde van a aparecer las columnas, siempre. Sea que hagan losa, sea que hagan viga de fundación o sea que hagan zapata, ¿sí? Entonces acá en estos puntos siempre va a aparecer la columna. ¿Listo? Bueno.
Acá, por ejemplo, les voy a explicar una cosa. Ustedes sí están viendo los colorcitos que yo hago. ¿Sí se ve, cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay dos cosas tan continuas, uno puede elegir. Por ejemplo, aquí yo elegí mal, porque entonces esta luz me quedó de 4.50 y esta luz me va a quedar de 5, 7, 8.50, ¿cierto? Lo ideal sería que la columna aparezca en este punto. ¿Pueden ignorar esta, por favor? Sí. 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 Va a escribir ignorar. ¿Por qué la van a ignorar? Porque cuando uno hace las columnas, lo ideal es que quede como el peso repartido en el espacio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo columna en este punto, y acá al final ya tengo 3 columnas principales, ¿cierto? Son las que me hacen el soporte principal. Estos 2 ejes secundarios, ¿por qué aparecen? Porque hay muros, ¿cierto? Y porque yo podría tener una columna intermedia acá, porque miren que este espacio es muy grande. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí. Sí. Entonces yo tengo columna en esta esquina, en esta esquina y en esta esquina. Resulta que yo en este sentido tengo 3 ejes. ¿Sí? Entonces yo voy a tener también columna en este sentido. Acá vamos a tener una distancia de 1 metro, pero no hay ningún problema. O sea, yo puedo elegir. Ya dependerá, entonces aquí es donde yo les digo que cada quien plantea su esquema estructural. Ustedes pueden elegir que solo sean columna en extremo y extremo, ¿cierto? O sea, solo en estos puntos. O que aparezcan estas 3 columnas intermedias. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, profe. Sí, señora. Luego, ¿qué va a aparecer? Para los que elijan viga de fundación. La viga de fundación normalmente es un poco más ancha que las columnas, ¿sí? Es decir, yo me iría, por ejemplo, ¿ven la diferencia de colores o no se nota? Sí, profe. Sí, Más o señora. menos. Listo, entonces es como si yo hiciera, como si engrosara un poco, ¿cierto? Eso, ¿por qué estoy haciendo estos cortes? Porque entonces acá viene viga, ¿sí? Ah, jue madre. Si bien pues que dibujé donde no era. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, sí. No me podían decir si se habían dado cuenta, Yo había trazado. los muchachos. Entonces esta no. ¿Listo? Y lo mismo esta. Ay, profe, espérate que a mí me aparece una foto de Gabriela, no me muestra usted lo que está dibujando. Ah, esperen, yo anclo esto grande entonces. De esta Y ahora carta. sí, gracias. Así. Ahí sí. Sí. Listo. Entonces que estábamos en que yo me equivoqué porque a mí también se me puede pasar. Ustedes no se pueden equivocar porque ustedes, esto es un borrador. En el borrador uno se puede equivocar. En el ejercicio que va a entregar no se puede equivocar. ¿Listo? Profe, o sea que esos cortes van hasta donde comience la otra viga. Exacto. Exacto, o sea, la viga, miren que yo estoy dibujando aquí la viga más grande que la columna. Ella es un poquito más grande. Ustedes están haciendo esto a escala. Es decir, estas columnas, nosotros en teoría la estamos haciendo de 10 por 10. ¿Tienen ustedes esos muros o de 15? ¿De cuántos lo hicieron? 10 por 10. De 10 por 10, listo. Entonces vamos a suponer que son columnas de 10 por 10 y que las vigas son de 20 por 20. Listo. ¿Qué otra posibilidad hay? Vigas de 10 por 10, de 20 por 20 o de 30 por 30. ¿Sí?
Y según eso, ay, perdón, estas eran columnas. No le digo. Lo siento. Estas son columnas. Y las vigas deberían ser entonces el doble. Es decir, si la columna la van a hacer de 10 por 10, la viga debe ser de 20 por 20. Si es de 20 por 20, de 40 por 40. ¿Sí? Si la van a hacer de 30, de 60 por 60. Listo. ¿Por qué son importantes estas medidas? Porque ustedes recuerden que van a hacer escala 1 en 10 la maqueta. Y no es que van a hacer toda la casa, van a hacer una lupa. Por eso se llama maqueta de detalle constructivo. O sea, ustedes casi que me van a hacer, digamos, esta esquina, sea cual sea el que elijan. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, estábamos en que, como ustedes van a hacer este esquema, el esquema puede ser así, chicos, tal cual. Eso sí, pues con reglas. Yo lo hago así rápido, sin reglas, para que podamos agilizar. Pero ustedes me lo entregan con reglita, bien organizado, a escala. ¿Cierto? Yo creo que eso es claro para todos. ¿O no? ¿Me Sí. repite, por favor? ¿Cómo? Que si me repito lo que acaba de decir, profe. Sí, que ustedes deben entregarme este esquema así rapidito, pero con regla y bien hecho y sin estos errores que yo tengo. Porque este es el borrador permite errores. La entrega no. ¿Listo? Bueno, profe. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos el que es de vigas. Ese es el esquema que me tienen que entregar si van a hacer vigas de fundación. Hasta ahí claro, ¿sí o qué? Sí. Si van a hacer zapatas, entonces a este esquema habría que sumarle lo siguiente. Primero, yo con qué color te los hice. Primero, una cosa que se llama el dado. ¿Se acuerdan que les expliqué que era columna, dado Sí, columna, dado y y la zapata? ¿Cierto? El dado es como la viga. Entonces hay que hacer este elemento. ¿Sí? Aparece acá. ¿Sí es claro eso? Sí. Listo. Y luego va a aparecer entonces que este dado funcionaría igual que la viga. Es decir, sería el doble del tamaño de la columna. ¿Listo? Acá voy a poner dado. ¿Estamos ahí claros? Sí, señora. Sí. Listo, entonces ahora viene la zapata. La zapata las vamos a hacer de 90 por 90. Pues la zapata normalmente es como de 1 metro por 1 metro, en realidad. Vamos a hacerla de 1 metro por 1 metro. Entonces zapata es de 1 metro por 1 metro. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Como yo lo estoy haciendo hacia adentro del espacio, a mí me van a empezar a aparecer unos elementos cuadrados más grandes, ¿cierto? Y casi que aquí miren que se va a conectar estas dos zapatas. Pues ustedes incluso me pueden entregar este esquema que van a hacer, chicos, con regla, bien organizadito, así con colores, si les parece más sencillo de entender. ¿Listo? Listo, profe. Básicamente ese es el esquema que me entregan, con las medidas bien hechas, acá teniéndolas en cuenta, hasta ahí vamos claros, ¿cierto? ¿O no? Sí, señora. Listo. profe, la verdad yo voy más o menos. ¿Qué no estás entendiendo, Cris? Pues no es como que no entienda, solo que como que ya, como tantas a la misma vez se me confunde. Ok. Listo.
Pero por eso están por colorcitos. Igual yo les voy a mandar la imagen a la plataforma para que la puedan repasar. Entonces lo anaranjado son las vigas, ¿cierto? Lo morado son las columnas. Lo verde son los dados. Y lo rojo, que yo creo que alcanzan a ver la diferencia de color, ¿cierto? Son las zapatas. ¿Sí estamos ahí? ¿Ya más claros? Un poquito. ¿O no? Sí, señora. Listo. Es más, les voy a poner las columnas en negro mejor para que no se les confundan con el rojo de la zapata. ¿Listo? Profe, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el coso de acá. En plano, básicamente sí. Eso es lo que tienen que hacer. Ya la maqueta es la que voy a explicar a continuación, ¿cierto? Entonces, básicamente es transcribir. ¿Qué? Básicamente es Pero, transcribir. pero nosotros solo lo hacemos eligiendo pues como lo queremos hacer o toca hacerlo todo así. No, van a elegir. Si van a hacer zapatas, pues entonces las vigas no aparecen. Si van a hacer vigas, las zapatas no aparecen, ni los dados. ¿Listo? Pues sí. Entonces, este esquema, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Para construir la maqueta que les estoy pidiendo, ¿cierto? Cada uno va a elegir. Se hace viga, se hace losa, porque la losa básicamente se ve igual que la viga de fundación. ¿Listo? Entonces van a elegir qué ejercicio hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego eso se lo van a llevar a una maqueta. Yo acá les voy a mostrar ejemplos de corte por fachada, ¿sí? Donde esos ejemplos, ustedes si ven, por ejemplo, acá que estamos viendo, ¿qué tipo de fundación? Si se acuerdan. Una fachada, una zapata, perdón. Bueno, repito, es que eso se fue. No, Escucho no es zapata todo. porque no tiene, o yo no le Sí. veo dada. La pregunta es, ¿qué tipo de fundación estamos viendo? Hay que recordar también pues que estos como son esquemas como representativos puede que no tenga algunos elementos. Lo que dice Cristian es verdad, ahí el dado no aparece, pero tiene la forma de una zapata. No. O no tiene forma de zapata ya. Este elemento de acá. Chicos. Nada que decir. ¿Sí me están escuchando? Profe, no es flotante. ¿Cómo? Flotante. No, esa es una zapata. La losa flotante. Profe, pero entonces como que le pueden faltar elementos. Pues no le pueden faltar, solo que en la imagen no los ponen o cómo. Exactamente, o sea, en la vida real se tienen que hacer, pero muchas imágenes que ustedes se van a encontrar posiblemente no estén completas. Ay, espérenme que esto ya me sacó de la vaquera. Que miren, por ejemplo, acá. Acá realmente no está el dado como lo vimos cuadrado, ¿cierto? Pero hay un elemento que está representando ese dado, ¿sí? Que es esta inclinación en diagonal. Eso es lo que ayuda es a controlar las cargas que están acá en la columna. ¿Sí es eso claro?
Profe, así Sí, es como profe. que, eso es como lo que vamos a hacer en maqueta. Exactamente. Es una esquinita y ya, pues. Epa, o sea, no tienen que hacerlo toda la casa. Simplemente vamos a hacer un detalle. Entonces, miren, por ejemplo, esto es un detalle de qué. A ver si lo identifico. ¿Qué creen que sea? Aquí se parece. Una columna, un detalle de columna. Pero un detalle de columna de qué tipo? ¿Será de concreto? ¿Será metálica? Metálica. Metálica, Metálica. ¿Por qué creen que metálica? Que muestran la imagen de arriba, es como lo que sostiene el techo de las canchas y eso es de metal. Muy bien. Entonces, esto es una columna sobre un dado, ¿cierto? Esto es un dado. Es decir, que esto es una zapata. Ven acá. Viene el dado, viene la zapata y viene la columna metálica. ¿Sí? Entonces la gran mayoría se hacen con zapatas Depende. o en qué Por casos ejemplo, aplica esto es cada uno. viga de fundación. ¿Hola? ¿Cómo? O en qué casos pues aplican cada una. Dependiendo del tipo de suelo, como les dije, o sea, puede ser que el suelo sea muy malo, entonces hacen pilas o hacen zapatas. Pero si el piso es muy bueno, puede ser una viga de fundación que funcione como una losa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, esta es una cimentación o fundación de una viga. Entonces miren que yo veo la columna que entra dentro de la viga y veo los elementos que componen la viga. ¿Sí? ¿Eso claro o no? Claro. profe, ay, es que muchos no están entendiendo. ¿Qué no Pues están no, entendiendo? profe, yo no sé, pero pues muchos no están entendiendo. Y yo algunas cosas no sé, me confundo. Pero díganme que no están entendiendo para poderles explicar. Espera, yo pregunto. Ustedes están hablando por allá en un grupo y no es más fácil preguntar acá. Estamos analizando. Estaban analizando y Pero no no es más fácil, hombre, pero ni que yo les pegara cada vez que hacen una pregunta. No es más fácil decir, Literal, profe, no estamos entendiendo un carajo cómo hacer esa maqueta, por favor, vuelve a empezar. Y yo con gusto vuelvo y empiezo. no hablan. Es que no hablan, es que así es muy difícil. Vale, regáñelos pues en el grupo, vale, que dejen de ser bobos. Pregunten qué es lo que no están entendiendo. Muchachos, por Dios, ¿qué no están entendiendo? Díganme. Chicos. Y por ahí dijeron que todo. Todo. Eso dijeron por ahí. Por eso, ¿qué es todo? Profe, pero tienen dudas como en respecto como lo de zapatas, porque De la era del plano relación que con usted las hizo con imágenes que usted colores. puso en la guía. Sí, no, y no solo eso, con las imágenes, con los dibujitos que usted hizo, que cuáles eran entonces las zapatas, que cuáles eran las vigas, pues, las de losa, y bueno, sí, todas esas cosas. Es lo que preguntaron pues por el grupo. Bueno, a ver. Desde ahí ya como que se perdieron, o desde ahí fue que pusieron. Desde cómo volver eso que yo les hice en la planta, la maqueta. No, no solo eso, cómo meterlo en el Sí, plano. también. Cómo meterlo en el plano, pero no fue lo que acabamos de hacer. Por eso, profe, es que se perdieron desde ahí. No ¿Y entendieron cómo se el... hace la maqueta desde ahí? Exacto. no quedó claro. El problema es la maqueta, Sí, pero eso quedó claro. Sí. Eso sí, Pues la para mí maqueta. sí. No. es cómo llevar el plano a la maqueta, o sea. Exacto. Ah, Eso. ok. Pero allá iba, bueno, listo. Pero esto sí está bien. Sí, Y eso sí. profe. Yo sí entendí Puro. eso.
Seguro. La cuestión es, es relacionar eso con las imágenes que usted nos puso en la guía. Listo. Entonces, les voy a explicar cómo hacer esa maqueta. Profe, yo con el alambre, yo no sé si el mío es muy delgadito o es, pues yo creo que es muy delgadito. Entonces yo creo que El pues mío Majo va a ir también a es muy comprar uno, delgadito. Majo va a ir a comprar uno aquí a la vuelta que lo venden para ver, para intentar con el Lo que grueso, pasa porque es creo que, que está muy delgadito. bueno, vean, por ejemplo, el alambre con el que están hechos los clips. Ay, esto. Sí, es ese. Este calibre de alambre pueden trabajar. Sí. Porque es que, por ejemplo, las varillas que yo les digo son estas. ¿Sí la ven? Sino que en todo en Artes está agotado. Y esta varilla es muy buena porque uno la dobla muy fácil. Au. Y queda ya como con la forma de los estribos, que es lo que necesitamos hacer. Sí, sí es claro ahí. Sí, Entonces señora. mira el alambre de nosotros. Majo, deja de taparte la cara. Espera, yo veo. Yo creo entonces que ese alambre dulce está muy delgadito. Quédense quietos. No, hombre, Sí, espera. profe, eso está muy delgadito. En comparación de esa vara, sí. Pues en comparación de la vara, sí, pero no importa. Podemos hacerlo Falta. así. Vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Entonces les voy a explicar qué es lo que ustedes van a hacer. Con ese alambre, ojalá con el calibre mínimo, pues, de estos palitos, perdón, de estos clips. Sí. ¿Por qué mínimo con esto? Yo les voy a compartir ese tablero de Pinterest donde están estos ejemplos. Espérenme que eso se me fue. Donde están estos ejemplos. ¿Cierto? Miren que acá hay muchas posibilidades, desde el dibujo y desde la maqueta, de cómo representar eso que yo les estoy pidiendo. Miren estos punticos que hay acá, que no son punticos, sino alambre, ¿cierto? Por eso yo les estaba recomendando este tipo de alambre, porque es más grueso y les va a permitir representar eso mucho mejor, pero no hay Porque por problema. ejemplo el que nosotros tenemos, eso se dobla, pues literalmente se dobla cagado la risa. Sí, es que eso es un alambre dulce, Cris, no te preocupes. Ya porque ya les voy a explicar por qué se les sirve, porque es que eso realmente nos va a ayudar es a estructurar esto que ustedes ya compraron balso, creo que todos compraron de 6, ¿cierto? Ninguno compró de 3 como les pedí. Profe, pues yo compré Profe, nosotros, pues yo Yo tengo, se compré de supone que era de 3. 3, yo también. Sí, Yo de 6. listo. Ambos sirven, sino que pues se van a ver como de diferentes escalas la maqueta, y en los que compraron cuadrado pues también sirve, sino que el objetivo era que fuera circular para que representara la parte metálica. Miren esto, por ejemplo, ¿cierto? Miren estos elementos que aparecen acá. ¿Sí ven eso? Profe, pero eso Sí, no es señor. cuadrado. No, eso es metálico, eso es circular, perdón. La idea es que yo les voy a compartir este tablero para que ustedes lo usen de inspiración para hacer sus detalles, ¿sí? Como las 3 imágenes que ya les mostré. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Llegar a construir lo siguiente. Voy a empezar entonces a explicar. ¿Ya la están viendo grande la mía o no? Chicos. Grande Profe, que, profe, no sé los nada. dibujitos, lo último que tenemos suyo son los dibujitos del, como el cuaderno. No, por eso, están viendo mi cámara grande. No. Sí. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en la maqueta? Muy sencillo. Ustedes tienen, voy a trabajar con esto y a ver si nos entendemos mejor. Entonces yo les dije, les voy a explicar con uno y ya ustedes en el detalle vieron que se hacen 2 seguidas, ¿cierto? Les voy a explicar una.
y ya ustedes conectan. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Cuando ustedes tienen viga de fundación, ustedes van a tener entonces columna, ¿cierto? Que la columna internamente tiene esto que se llama el refuerzo estructural o los, pues como el cuerpo metálico, se me olvidó. Porque los estribos son estos que acabé de dibujar, ¿cierto? Este se conecta. Sí, este lo voy a pintar de rosado. Ese es el estribo. Y estos punticos, que es la estructura metálica, ¿sí? ¿Sí lo identifican o no lo identifican? Sí. Profe, Sí, señora. otra vez, porfa. Se los voy a hacer aquí grande. Esta es la columna, ¿cierto? La columna tiene unos refuerzos estructurales internos, que son 4 varillas normalmente, 4 varillas en acero, ¿cierto? Y luego esas varillas se conectan con una cosa que se llama estribo. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. Sí, profe. Luego, si yo voy a ver eso en perspectiva, esta es mi columna, estos son mis 4 refuerzos, ¿sí? Y estos son los estribos. ¿Son los que, profe? Estribos. Sí, sí es eso, claro. Sí, profe. Sí, profe. Señora, Si yo lo veo de frente, o sea, ya les estoy haciendo los 3 dibujos. Si yo lo veo de frente, yo veo 2 varillas, pues como si fueran 2, pero en realidad son 4, las otras 2 están detrás. Y yo veo los estribos uno encima de otro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les dije que el balso les servía? Píntenlo de gris y el balso, sea de 6, sea de 8, sea cuadrado, o sea como lo tengan, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ustedes van a hacer. Como lo tengan, entonces les va a servir para formar estas 4. ¿Listo? Y el alambre dulce, sea de ese delgado o sea más grueso, les va a servir para construir los 4 lados del estribo. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. Sí, señora. Entonces, ahí les hice el detalle de la columna. ¿Qué va a pasar en la zapata? Lo mismo. Ustedes van a tener en corte, por ejemplo, van a tener aquí en corte, por ejemplo, las zapatas normalmente, pues mínimo, viene con 6 soporte, ¿cierto? ¿Qué sería lo ideal? Que sean 8. ¿Por qué 8? Porque entonces está la zapata, ¿cierto? Los 2 centrales, uy, se me torció, pero pues es aquí abajo, ¿cierto? Los 2 centrales conectan con las varillas de la columna, ¿cierto? Y los 2 de los extremos terminan de estructurar. ¿Sí? ¿Es eso claro? Y vuelve y aparece el estribo. ¿Listo? Sí, no. Profe, ay, como que no lo entendí. Sí. Yo tampoco lo entendí muy bien. Listo, les voy a mostrar una imagen a ver si con eso la entienden mejor.
Miren esto. Miren esto. La columna, ¿cierto? Y la zapata. Yo les dije mínimo 8. Este de acá, este de acá, este y este. Son los 4 de arriba. Y abajo irían otros 4 que termina de conectar. Que lo ideal sería que esté toda esta cuadrícula, esa retícula que ustedes logran ver ahí. ¿Sí? Ya sí es más claro. O sea, es Sí, como una profe. base para la columna. Exactamente. Es una base para la columna. Lo mismo para los que vayan a hacer viga. La viga tiene la misma estructura, 4 elementos de soporte ya me olvidó, y los estribos, ¿cierto? Que son estos elementos que van uniendo las 4 varillas. Profe, pero si uno hace, por ejemplo, esta que usted nos está mostrando acá en la maqueta, ¿cómo se representa para que se vea que está por debajo? Que está por debajo, ¿cómo así? Pues que se vea como, pues es que usted ahí está mostrando eso y después muestra como el piso, o eso que viene siendo la tierra. La tierra. Listo, entonces, cuando ustedes lo vayan a hacer en maqueta, se los voy a mostrar como si estuviera mirando la maqueta de lado. ¿Listo? Entonces, para los que van a hacer zapata, se vería la zapata, el dado, ¿cierto? La columna, ¿sí? Todo esto conectado por dentro, con esos estribos que ya hablamos, ¿cierto? ¿Es esto claro? Ah, sí, profe. Sino que es que como en la otra imagen el dado está como tan separado o algo así, se ve, pues, se ve Eso, diferente. ya, ok, Sí. ese quedó como más representado. Entonces acá aparecen los de este y acá aparecen, ¿sí? ¿Ya más claro ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes me van a entregar la maqueta, obviamente no me van a hacer la columna completa de los 2 metros. Vamos a hacer solo un fragmento. Entonces, dijimos que esto tiene 1 metro de ancho, ¿cierto? Dijimos que el dado, pues depende de lo que vayan a hacer, tendrá entre 60 y 20 centímetros, ¿cierto? Yo diría que el punto medio es 40 por 40. Y la columna, entonces, de 20 por 20, ¿sí? Hasta ahí vamos claros. Sí. Listo. En altura, ¿qué sería esto? Aquí serían 60 centímetros, aquí serían 40 por 40, serían 40 centímetros, y acá, que la hagamos de, adiós, ¿en cuánto quedaría? Si la hacemos en 100, sería un 20. Es que en 1 en 10 sí les queda muy grande. Si la hacemos en 1 en 20, pues queda chiquita. O sea, si la hacemos en 1 en 20, el tamaño de la maqueta sería esto. Pues 2 veces esto. ¿Sí ven esta línea? Ese sería el tamaño de la maqueta. Yo les propuse 1 en 10 para que este sea el tamaño de la maqueta. Esto es 1 metro. Me parece que es mucho más manejable para que ustedes trabajen más fácil la escala y los detalles. Sí, chicos. Sí, señora. En 1 en 10 sería 1 metro
lo hacemos de otros 60, pues, como para que no les quede muy grande la maqueta. Profe, también puede explicar cómo se haría la otra, la de losa. Sí, ya les voy a explicar. Entonces, Y la viga. esta es la zapata. Recuerden que como estamos haciendo dos zapatas, ¿cierto? Irían una al lado de la otra. ¿Sí? Listo. ¿Por qué les pedí alambre? Porque entonces yo no voy a hacer columnas y zapatas completas, sino que yo en perspectiva yo estaría haciendo algo así. Esta es la columna con cartón paja, con cartón industrial o con el cartón que hayan elegido, ¿cierto? Esa oscura que hice. El dado también iría así completo, pero de la columna saldrían las 4 líneas, ¿cierto? Con los estribos, que para eso les pedí el alambre. ¿Listo? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, pero la parte de abajo que no está pintada es... Listo, entonces esta es la zapata. Les voy a reducir el asunto, que sea solo el detalle o de una zapata o de un pedazo de la losa que ya se los voy a explicar o un pedazo de la viga. ¿Listo? Para que no les quede tan complicado. De los que van a hacer esta zapata, entonces dejan por fuera los estribos en una sola dirección, o en esta o en esta. ¿Listo? Ahí vamos claros. Sí, señora. A los que vayan a hacer, vea, si quiere, tómenle una foto a este pedazo de una vez, porque sobre ese mismo voy a explicar la viga. Ya, profe. ¿Qué va a pasar con la viga? Ese dado se va a convertir en viga. Entonces, lo que tienen que hacer es extender está como a ver si con ese ven más o no. Lo que tienen que hacer es extender en las 4 direcciones Para que sean las 8 cositas. para que se vean las vigas. Recuerden que la viga viene en esta, mínimo en estas 2 direcciones, o si es esta, en estas 3 direcciones. ¿Sí? ¿Sí ven eso? O sea, ustedes los que van a hacer zapata, van a hacer esta zapata. ¿Cierto? Entonces yo les expliqué aquí todo central, pero ustedes lo pueden hacer hacia un lado, para que se vea igual a esta. ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿O no? Sí. Sí. Listo, entonces este es el detalle de zapata. Yo les mando ahora una foto de este dibujo, ¿listo? Y los que van a hacer detalle de viga, van a hacer este detalle. ¿Qué tiene este detalle? Tiene 3 vigas, columna y ya, ¿cierto? Entonces, sería en vez de esta sería la columna, ¿cierto? Y saldría en esta dirección también.
¿sí? Se tiene que extender, esa se tiene que extender por todos los lados, pues que vaya a lo largo, pues a lo ancho, Sí, todo. sí, porque recuerden que como es viga, entonces es la columna a un lado y vienen las 3 vigas, que son las que conectan con Y la... esa también se hace con las varillas de pues, los por tapada por los 4 lados, ¿cierto? Como se lo mostró en el dibujo. Entonces, se hace con los 4 lados, y entonces ya lo que hacen luego... Ay, espérate que ya me tiré esta perspectiva. Entonces, viene tapada inicialmente, ¿cierto? Y de la tapa de acá, que va a pasar con estas 3, bueno, con las 4, con la columna también, aparecen los 4 elementos de la estructura y aparecen los estribos. ¿Sí? ¿Sí es eso claro? Que si yo lo veo en planta, Sí, sí, señora. listo, si yo lo veo en planta, yo voy a ver columna, viga en estas 3 direcciones. Claro O que sea, al principio viene tapada, pero ya después salen los estribos. exacto, epa. Entonces acá ya se va a ver es esto. Y se va con el cartón industrial, supongo, ¿cierto? ¿Cómo vale? Vale, ¿qué preguntaste? Se tapa con el cartón industrial, ¿no? Sí, les pedí cartón industrial para que no tuvieran que pintar de gris el cartón paja, pero pueden utilizar cartón paja y pintar, ¿cierto? O forrarlo con papel gris, no hay ningún problema. ¿Listo? Y la idea es entonces que, que el que vaya a hacer viga haga este detalle y se vea todos estos elementos. El que vaya a hacer zapata, haga zapata, dado y columna, ¿sí? Y el que vaya a hacer losa es hacer la viga, pues es hacer este mismo ejercicio y agregarle una capa sobre toda la viga, como así. ¿Sí se ve el rosadito? Sí. Sí, Como una señora. capa de gris, ¿sí? Porque, esperen, les voy a buscar ese detalle de esas vigas cuando se construyen. Esperen, mira. Ah, bueno, mírenla acá. Pues acá se puede ver más o menos. Miren esto. ¿Sí ven esto? Acá se vería, esta es la viga, pues por decirlo de alguna manera, esta es la viga. Encima viene una cama de alambre. Esta cama de alambre viene así, como si fuera una malla, que de hecho se llama malla electrosoldada. ¿Sí? Y sobre la malla se monta la capa completa de cemento. ¿Sí? ¿Sí es eso claro? Cris, vos Sí, qué estabas señora. preguntando. Señora. Cris, ¿tú qué estabas preguntando? Pero yo dije, pues no, de la otra, de esa no. Ah, bueno. Pero Pues, quedaron claras los 3 ejercicios. Listo. Ahora les voy a explicar la escala, ¿cierto? eso es lo que iba a preguntar yo, ya qué medidas son. Pues acá ya les di las medidas de zapata, de columna, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, les voy a hacer los cortes acá. Nosotros estamos diciendo que vamos a trabajar en escala 1 en 1. Perdón, en escala 1 en 10. Cuando estamos hablando de 1 en 10, es la misma escala 1 en 100 de su escalímetro, solo que quítele un 0. ¿Cierto? Entonces acá ya no son 10 metros de escala 1 en 100, sino que es 1 metro. ¿Listo? ¿Sí es eso claro? Sí, señora.
Entonces, dijimos que Profe, me repite que no escuché. dice, el escalímetro de ustedes tiene 1 en 100, que es el mismo que aplica para 1 en 10. A ver, yo lo acerco. A ver si enfoca. No enfoca. No, no enfoca. No está enfocando. Está de cabezas. Pues estoy tratando de enfocar más que a mí misma al escalímetro. Ay, yo miro, espérenme, yo miro si tengo el otro que de pronto es más anchito y se ve más. No, pues que yo no volví a usar de ese otro escalímetro. Y creo que no tengo. Bueno, el caso es, ustedes tienen, por ejemplo, la escala 1 en 100 es como la regla, ¿cierto? Como estas reglas. Es igual, es así, eso sí los ven, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a asumir que este es su escalímetro de 1 en 100. Entonces, en 1 en 100 lo que tienen que hacer es quitarle el 0, ¿cierto? A los números. Entonces, esto ya no son 10 metros, sino 1 metro. Y esto ya no es 1 metro, sino 10 centímetros. ¿Sí? ¿Sí es eso claro? Sí. Señora. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo les dije que la zapata va a medir 1 metro por 60, ¿cierto? Entonces, 1 metro por 60 centímetros. Este es el tamaño de su zapata. Sí, ya. Ese es el tamaño de su zapato. ¿Listo? Luego dijimos que el dado iba a medir ¿cuánto? 40, ¿cierto? Los 40 son centrados. Y dijimos que 40 por 40. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan eso que les acaba de dar esas medidas? Sí, señora. Vale, porque va llorando. Vale, ¿estás bien? Yo, Sí, pensé que ibas a llorar. Y vos, pues, a llorar, no. te sentí como voz de llanto y yo, pero No, pero es que me estaba estirando. si la clase no está tan maluca o si está maluca. No, pero estoy entendiendo, entonces está bien. Listo, y dijimos que la columna es de 20 por 20. O sea, yo les estoy haciendo acá un corte, ¿cierto? 20 por 20 y dijimos que va a medir 60 Profe, de pero alto. entonces es muy grande. Pero, ¿te parece grande? A mí me parece chiquita. No, me parece inmenso. Cris, Sí. si lo haces más Grande. chiquito, va a ser más difícil luego poder... No estoy diciendo porque sea fácil, sino que es muy grande, porque es que no es solo una. ¿Cómo? No, sí, acuérdense que les acabo de decir que solo hicieran una para que no se enreden mucho. Ah, entonces esa parte me la había perdido porque entonces. O sea que como yo voy a hacer la segunda, solo hago como que salgan las tres partes que usted hizo ahorita. Sí, esa ya se las voy a dibujar porque ya se me queda igual la planta. Listo, entonces esta es la base de la maqueta prácticamente. ¿Qué hay de adicional? Pues déjenle las varitas, ¿cierto? Estas que vienen acá, pues al menos que sobresalgan 30 centímetros. Listo. O sea, es una cosa como así, el resultado final. ¿Sí? Y ya aquí vienen pues los otros puntos. Conectan. Y ya lo que ustedes ya entendieron, ¿cierto?
de esto, acá en el lado también conecta así. Luego esos puntos ya hacen en la maqueta. Esos puntos es la varilla, Ah, entonces sí se hace en la maqueta. Entonces, ah, como sí, sí, que ya me acordé que. ¿cierto? Y sobre la columna, pues dentro de lo que está tapado por papel, no, pero acá entonces aparecen los estribos, ¿cierto? Esos los hacen pues háganos cada 5 centímetros, o sea, cada 5 milímetros, para que les quede a escala, ¿listo? Entonces acá, estribo. Cero cinco. Dijimos 60, dijimos 40, dijimos 60 y dijimos 30. Esto es claro, esa relación de esos números. Sí, señora. Listo. Y en planta, este sí se los voy a decir que será con este rosado. Entonces esto es 1 metro, se los voy a poner aquí a un lado. ¿Cierto? Esto es 40.40. Y esto es punto 20. ¿Listo? Ya estamos ahí claritos o hay dudas. Creo que así lo ven. Sí lo están viendo al derecho, ¿cierto? No se ve completo. Ahí sí. Espérenme que todavía me falla como el cálculo. Ahí, estamos claros, ¿cierto? En ese ejercicio. O ahí hay dudas. Chicos, No, pero yo entendí. los demás tienen claro el asunto para hacer el otro detalle de las vigas de fundación. Sí. Señora. Mire que básicamente les hice la maqueta, de ese tamaño les va a quedar. No va a quedar muy grande. Y la Profe, otra, mande por el grupo una foto de eso que acaba de hacer, porfa. yo las monto al modo muchachos. ¿Listo? Y vamos a hacer entonces la de la viga. Dijimos que vamos a hacer la grandecita. Esta la vamos a hacer de 30 por 30. Listo, para que no les quede muy delgado el ejercicio. Entonces esta me va a tocar hacerla en planta, insisto. 30. ¿Sí? Y esta se vería, recuerden que es de 60, digamos de 60 por 60. No, de 60 por 80 para que no se vea como cuadrada. 8. 8. Y recuerden que dijimos que medía 60, o sea que a partir de este punto central debe medir 60, es decir, debe medir 60. Ay, no, creo que sí está como muy grande, hagámoslo de 40, para que no les quede tan grande. 40, 40 por 40, 30. Este sí me quedó como más torcido. 40.
Profe, perdón, ¿cómo era la que se llamaba la anterior que explicó? Esa La era zapata. zapata. Esa era Eso. zapata. Esta es viga de fundación y columna. Entonces acá la estoy dibujando en planta primero. ¿Sí? Debe medir 80 en este sentido. Pero, pues 80 en los tres sentidos. Pero solo va cubierta 40. Para que esta no les quede tan grande. Y a partir de acá es que hacen los cuatro. ¿Sí? O sea, la viga se tapa lo otro, se tapan 40 y de 40 para los otros 40 destapado. Exacto. Entonces ustedes lo que van a tapar es esto. De las tres partes. Sí. Y el resto de ahí destapado todo. Con los palitos y el alambre. Sí. Ah, ya. Esto va Sí. cubierto. Profe, ¿y eso qué vendría siendo? Pues un cubo y se tapa con el papel o se pinta. Es como una T. Como que un cubo gris. Pues porque obviamente eso tiene que tener 4 lados, ¿no? Ah, sí. Pues de hecho Entonces, es una T, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cómo les enseñé a hacer maquetas el año pasado? Que era un listón largo y corte doble, doble, doble. ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, sí, sí. Que era como hacer porque esto, esta capa y luego doblar. Y... Sí, sí, sí se acuerdan. sí, para que quede como tapado, pues como en 4. Por eso a eso es a lo que yo me refiero, como un cuadradito, tapado. Sí, Y y ya de ya ahí salen luego, los palitos. ya de ahí salen estos, no solo los de la viga, sino los de la columna, Los que van para arriba, sí. los que van para arriba. Y vienen los estribos cada 5 otra vez. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí estribos cada 5. Esto va a medir 40. 40. Esto va a medir punto 40. ¿Cierto? Profe, hacemos también los de la columna hacia arriba. Sí. Bueno, Esta, recuerden con que estribos, ¿cierto? ¿Cómo? Con estribos, con todo. Sí. Sí, ya. Profe, ¿los estribos tienen una distancia en específico o como uno las quiera poner? Pues eso va como hacia adentro 5 centímetros, más o menos. Cada 5 centímetros va un ay, sí, estribo. O sea, en estas direcciones, estos dos espacios, es como un cuadrito de 5 por 5, pues, como más o menos. ¿Sí me hago entender? O ya se confundieron. Yo ya me confundí. O sea, eso que yo estoy También. dibujando, eso que yo estoy dibujando ahí es para que ustedes entiendan esto negro, para que no se me confundan. Es un espacio vacío. Por eso, no, sí, la distancia que tiene que tener Ah, para que salgan pues los palitos, pues, para poner los palitos. Y la van a hacer de punto 5. Pero yo pregunto, no, yo estoy preguntando, profe, los estribos, pues lo que pues, van los palitos y el alambre, ¿se pone cada cuánta distancia? Cada 5 también. Ah, bueno. Listo. profe, ¿y los palos que sobresalen, qué tan largos tienen que ser? O sea, las columnas. 40. 40. 40 y 40. La de la columna hacia arriba también 40. Ah, bueno. El de la columna, entonces, se los voy a hacer acá en esquema chiquito. Yo creo que acá lo logran entender. Entonces, acá está. Estas son estas son las 3 vigas que hay aquí abajo. ¿Cierto? Ave María.
Ahí la ven mejor. Sí, señora. Listo. Entonces, ahí van las columnas, perdón, las vigas. Y la columna que va hacia arriba, vamos a hacer también 40. Y que salga solo 20 centímetros. Listo. ¿Estamos? Y normal, con estribos de 5. Sí. Ah, bueno, ya, me lo caramelo. Listo, fácil. Sí, Claro, la maqueta que tienen que hacer cada uno. sí, señora. Pues cada uno va a elegir una de las dos y la va a hacer. Yo mando ahorita las imágenes, las 3 imágenes al grupo. Listo. ¿Hay dudas hasta ahí? Ay. Siempre lo cojo al revés. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Vamos claros? Por ahora no Yo hay lo dudas. entendí. Bien, todo bien. Sí. Espero que sí. Sí. En el plano sí, en el plano sí se hace completo, pues se llena como sería todo completo. Se hace Pero todo la completo. maqueta solo una. La maqueta es un detallito. Aunque el que quiera hacer la maqueta completa de la estructura, bienvenido. Tan animada. Tan lindo. Se vale ser entusiasta. Bueno, chicos, entonces pongan la asistencia, por favor. Vamos a tomar la foto. Si alguien tiene dudas o todo está bien, nos vamos tranquilos de que entendieron lo que hay que hacer y para qué fue el material. Pues yo se los pedí es que para que empezáramos a hacer la maqueta acá, pero ya no nos dio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sea el material que sea que elijan, ¿cierto? Ustedes miran, mi columna es de 40 por 40. Si yo le quito 5 a cada lado, ¿cierto? Punto 5, o sea que me va a quedar de 30 por 30 los estribos. Entonces yo lo que empiezo a hacer es a doblar, voy a doblar esto aquí, ¿cierto? A doblar, sea este alambre o sea el otro alambre, cada 30 centímetros, ¿sí? ¿Sí es eso claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Porque entonces ya luego lo que hacen es que con el apoyo de esos elementos, de esos balsos, de esos 4, con punticos de silicona pegan el cosito del alambre. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, no, tal vez. Sí, señora, profe, puede mandar Tal pues vez. lo más rápido que pueda como las fotos al grupo de las cositas que acabamos de dibujar, pues o al modo, pues. Yo se las mando, si no hoy, ahorita que termine clase con 10º, que ya voy a empezar, mañana a primera hora. ¿Listo? Estamos. O sea, si logran conseguir, o el alambre, hay un alambre dulce que es no tan grueso, pero un poquito más delgado que este. Y les puede dar también esa posibilidad de moldear el alambre así. Profe, nos deja el nombre por el grupo de esos alambres, por favor. Eso es varilla de metal, se encuentran en todo en Artes. Ah, bueno, profe, Listo, gracias. sino que es que en este momento está agotado. Es que yo fui a buscarle el fin de semana y no había. Y en la papelería bolivariana también se puede encontrar. Ah, bueno, Santi ya les dio el dato, en la bolivariana también la encuentran. Listo, ¿estamos claros ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?